Descubrimos una isla abandonada y secreta que contenía sirenas del mar aterradoras. Son reales y peligrosas. Esa noche recé por el pronto regreso de mi padre. Seguro que lo arreglaría todo y tal vez podría domar a Ariel. Mientras tanto, el duende que hubiera violado el pequeño santuario que me quedaba probaría la escopeta que siempre tenía cargada sobre la chimenea. Al día siguiente, aún más personas habían desaparecido, todas de la misma manera, pero esta vez no me enteré por Abby. Un pregonero recorría las calles, seguido de cerca por una multitud de rostros desesperados. Se había decretado un toque de queda. Nadie, salvo excepción, debía salir entre el anochecer y el amanecer, ya que se suponía que era a esas horas cuando las casi 50 personas habían desaparecido. Todas las puertas debían estar cerradas con llave y todas las ventanas, las pocas que había, debían estar rejas. Mi única esperanza restante en estos tiempos cada vez más oscuros se desvaneció cuando un joven soldado llamó a la puerta y entregó un mensaje escrito con la letra de mi padre. Querido Daniel, ojalá no fuera así, pero ahora debo irme de nuevo. No sé por cuánto tiempo, pero mi compañía se ha reutilizado como tropa de búsqueda y rescate. Intentamos averiguar si podemos encontrar el rastro de las personas desaparecidas de la colonia. Por favor, tengan paciencia mientras realizo esta tarea necesaria y estaré en casa antes de que se den cuenta. Te amo, con cariño. Peter Kipling. Arrugué la misiva hasta formar una bola lo más apretada posible y la arrojé a las llamas. El agotamiento mental y físico me invadió rápidamente. Me retiré temprano ese día, no sin antes tomar precauciones contra otra intrusión. Como prometí, cerré la puerta con llave, tras haber arreglado el pestillo. Si Ariel quiere estar en otro lugar, puede estar en otro, me había quejado. Ay, cómo desearía no haber sido tan descuidado, tan cruel incluso, con mi querida hermana. Al día siguiente pensé que podría estar entre los desaparecidos. Mi irritación hacia ella se convirtió rápidamente en sincera ansiedad. Hasta el día de hoy, desearía haber buscado con más ahínco. Es un arrepentimiento que llevo en el corazón hasta el día de hoy. Los acontecimientos en otros lugares parecían poco más esperanzadores. Casi 100 personas habían sido dadas por desaparecidas, una quinta parte de toda la colonia. La histeria había desbordado la locura, estallaron peleas en la calle, y un grupo de colonos marchó hacia el fuerte donde el coronel Braddock les exigió permiso para salir de la isla. Oí que fueron repelidos por el fogonazo de las bayonetas. Se me subió el corazón a la garganta al oír el estruendoso disparo de un mosquete por la tarde. Esa noche, mis ojos estaban profundamente rojos de llorar por mi hermana perdida. Mi búsqueda no había encontrado rastro de ella, y la comunidad tan unida de esta colonia, para entonces, se había separado, todos encerrados en sus casas como si una plaga recorriera las calles. Me recosté sobre la mesa, mirando fijamente la puerta, rezando por el regreso de Ariel, por mi padre, por un ángel que pusiera fin a todo nuestro sufrimiento. Supongo que alguien escuchó mi plegaria, pues llamaron a la puerta. Salí de un salto y la abrí de golpe. Me encontré con Abby allí de pie, con una pequeña bolsa y una capucha. Rápidamente la acompañé a entrar en la casa. «Daniel, ¿se han vuelto todos locos aquí?» Aunque la puerta estaba cerrada con pestillo, habló en un susurro. «Claro que sí. ¿Qué haces aquí? Las calles ya no son nada seguras. Mi casa no es más segura. Alguien disparó un mosquete a través de nuestra ventana». Rápida e instintivamente abracé a Abby. El miedo a que corriera semejante peligro me impedía cualquier decoro. Rió suavemente mientras la soltaba avergonzada. «Nadie salió herido, Daniel. Todos estaban bien». Mis padres estaban muy conmocionados, por supuesto. Me prohibieron salir e intentaron encerrarme en mi habitación, pero escapé por la ventana y vine aquí. «¿Nadie te vio?», pregunté. Incluso en medio de toda aquella locura, temía las consecuencias de que los Braddock descubrieran que su hija los había desafiado y se había escondido en mi casa. Ni un alma, nadie se atreve a salir después del anochecer. Por tu bien y por el mío, espero que tengas razón. Le pedí que llevara sus cosas a mi habitación, lo cual dudó en aceptar, pero aún así accedió. En cambio, decidí dormir en una cómoda silla que mi padre había hecho para descansar junto al fuego, girada hacia la puerta principal cerrada.
Dormí mal esa noche, con el dedo constantemente acariciando el gatillo de una escopeta de caza acortada que siempre tenía cargada con balas de pistola. Poco después de haberme dormido, con el sol ya asomando por la rendija de la puerta, oí un golpe que casi me sobresaltó y me hizo disparar. Recuperándome, abrí la puerta y vi que, por fin, mi padre había regresado. Me abalancé sobre él, abrazándolo con tanta fuerza que de repente noté que se sentía más pequeño que la última vez que lo vi. Sin embargo, al mirarlo a los ojos desde tan cerca, casi di un grito ahogado de horror. Mi padre, antes un hombre musculoso y viril para su edad, no era el hombre que recordaba de hacía apenas unas semanas. Antes alto y fuerte, con 1,80 m de altura, ahora estaba ligeramente encorvado, y su cabello, antes oscuro pero moteado, ahora tenía vetas blancas como vetas de plata que surcaban la piedra. Sus mejillas se habían hundido. Su mandíbula, antes cuadrada, ahora parecía puntiaguda y demacrada, y su piel había palidecido hasta adquirir un blanco verdoso, casi enfermizo. Sin duda, los rasgos nuevos más inquietantes eran sus ojos, antes brillantes y penetrantes, ahora oscuros, acuosos y considerablemente hundidos en el cráneo. Estaban rodeados de anillos rojos y negros, rojos por el aparente llanto y negros por un tormento desconocido que solo podía imaginar. Me tomó de los hombros, sujetándome con tanta fuerza que podía sentir los músculos de acero de cada dedo como garras. Me miró fijamente a los ojos, con una mirada tan seria que casi me dolía. «Dan, esto es importante», habló con voz ronca, grave y cansada. Oí hablar de Ariel. Su voz se fue apagando, con la mandíbula apretada intentando contener las lágrimas que se le habían escapado hacía tiempo. «Debes escucharme, Dani, eres todo lo que me queda». Lo interrumpí, medio a la defensiva, pero también en un intento de consolarlo. «Padre, por favor, seguro que la encontramos». «Escúchame». El familiar estruendo de su voz regresó por un momento. No dije nada más. «De ahora en adelante, cuida tu espalda y que alguien te vigile el frente. Cuando el cielo empiece a oscurecer, debes encerrarte dentro y no abrirla a nadie. Debes permanecer a salvo en la casa hasta el mediodía del día siguiente, ¿entiendes?». Asentí. «¿Estás seguro, Dani? Nunca debes salir de casa por la noche, absolutamente nunca. Tu vida depende de ello». Se lo prometí, pero antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, me abrazó de nuevo y lo retuve. Podía oír los latidos de su corazón y su respiración agitada a través de la pronunciada dureza de sus costillas bajo el uniforme. De repente, un oficial a caballo pasó a caballo, gritando su nombre, y mi padre se fue con él. Lo miré mientras se iba, paralizado, asombrado de que ese simple cadáver fuera lo que quedaba de mi padre, Peter Kipling. Para cuando el sol alcanzó su cenit en el cielo más tarde ese mismo día, lo poco que brillaba a través de la niebla omnipresente, me enteré de que ya se había reportado la desaparición de casi 20 personas. Sin embargo, una extraña calma de resignación había caído sobre la colonia. Creo que, como yo, se habían rendido a la realidad de que no había a dónde ir. No hasta que llegara el siguiente barco. No quedaba mucho por hacer salvo esperar. Decidí retomar mis tareas en la farmacia, a pesar de las protestas de Abby. Incluso me sujetó suavemente del brazo para evitar que me fuera, con los ojos abiertos de miedo. No estaba seguro de si temía más estar sola o más por mi seguridad, pero le dije que cerrara la puerta con llave y la abriera solo para mí. Sorprendentemente, la tienda seguía intacta, la puerta seguía firme y no se habían llevado nada. Suspiré, sacando la llave, preguntándome cuándo volvería Edward, si es que alguna vez lo haría, cuando algo me llamó la atención por el rabillo del ojo. Me quedé paralizado, intentando no girarme de la sorpresa. Allí, apoyada en una carreta abandonada, había una figura oscura que me miraba fijamente, como retándome a correr o reaccionar. Sin embargo, exhalé en voz alta al descubrir que era el señor Lobo, quien, a pesar de toda la locura que nos rodeaba, aún conservaba esa sonrisa. Seguía pareciendo tan fuertemente armado e intocable como siempre.
Se me acercó mientras yo buscaba nerviosamente la llave, intentando meterla en la cerradura. Apoyado en el marco de la puerta, se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. «Daniel, muchacho, ¿cómo ha estado?». Suspiré en voz alta, apretando las manos temblorosas. «Sigo vivo, señor. Sigo aquí». «Eso es lo único que importa, chico». Me puso una mano en el hombro con suavidad, aunque sus manos callosas parecían corteza. «¿Cómo está tu familia?». Sentí un escalofrío en los hombros al contarle sobre mi hermana desaparecida, y reprimí la emoción que había estado conteniendo para intentar mantener la calma y la serenidad. Su mano me agarró del hombro y me meció suavemente con un gesto paternal y tranquilizador, parecido al que hacía mi padre cuando me enojaba. «No puede ser todo color de rosa, papá, estando lejos. El chico no debería tener que hacerse hombre tan pronto». Tragué saliva, lamiéndome los labios resecos. «Supongo». Lobo me soltó el hombro y sacó su pipa. Para entonces, yo ya había dejado de intentar abrir la tienda, y simplemente me quedé allí, mirando la cerradura como si mi voluntad y mi angustia la obligaran a abrirse. Me ofreció la pipa, pero mi falta de respuesta lo hizo fruncir el ceño y vació la cazoleta de un golpe. «Oye, escucha. Sé que tienes preguntas, muchacho», asentí. «¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué están haciendo los soldados? ¿Qué está haciendo papá? ¿Dónde se han metido?». Bajó la cabeza, como cansado. «Escucha. Sé que no soy tu amigo, ni siquiera tu compañero. Sé que puede ser difícil confiar en mí, pero ¿puedes intentarlo?». La forma directa de esta pregunta me llamó la atención y lo miré a los ojos. Parecía muy serio, con la mirada firme como una piedra. «¿Qué quieres decir?». Miró a su alrededor, un gesto inútil, pues las calles estaban tan vacías como una iglesia el lunes. «Esta noche, ven a la puerta sur. ¿Tienes algo?». Sabía que me preguntaba si tenía un arma de fuego en casa. «Sí, solo una escopeta de caza de pájaros cargada con balas de pistola». «Muy bien, tráelo largo. ¿Hay alguien más en casa contigo?». Le conté que Abby se estaba quedando conmigo y se rascó la barbilla. Tras pensarlo un momento, sacó una de sus pistolas y me la ofreció. «Déjale esto y dile que esté lista para usarla». Tomé el arma mientras él continuaba. «Vaya, ahí está el problema. Debes venir de noche, justo después del atardecer». Estaba a punto de contarle lo que dijo papá, pero pareció haberme leído por completo mientras seguía hablando. «Ya sé, tu papá dijo que estas gachas estaban malas, pero veo que necesitas respuestas. Nos vemos allí esta noche. Puede que consigas algunas. Mejor sigue por las partes iluminadas mientras caminas, muchacho». Empezó a alejarse y me di la vuelta para correr a casa antes de que me mirara de nuevo y me llamara. «Oye, tienes la tripa rígida, muchacho. No te obligaré a venir si no crees que puedas con ella». Asentí débilmente. No estaba seguro de lo que vería, pero sabía que quería respuestas. Los soldados no me las darían. Los Braddock no me las darían. Solo este hombre extraño parecía dispuesto a arrojar algo de luz sobre los acontecimientos actuales. Caminé a casa a paso ligero. Entré con mi llave y encontré a Abby dormida en mi silla. Había dormido mal la noche anterior y debió de quedarse dormida sin mucho más que hacer en casa. Sin despertarla, la acomodé en mi cama y me senté a su lado. Vi cómo su hombro subía y bajaba con la respiración suave y constante del sueño. Envidié la serenidad de su rostro, pues mi sueño, lo poco que había podido lograr, había sido intranquilo. Tomé mi lugar en la silla y me dormí, esperando tener la misma fuerza para prepararme para lo que sucediera al anochecer. Cuando desperté, el sol ya se había puesto. Revisé mi escopeta una vez más para asegurarme de que estuviera preparada y cargada. Me puse mi abrigo más grueso y abrí la puerta de golpe para salir a la noche. De repente, una fuerza sorprendentemente fuerte me agarró del brazo y me tiró hacia el umbral de la casa. Me giré para ver a Abby mirándome con una expresión de pánico indescriptible en su rostro. «Daniel, no puedes». Intenté soltarme, pero su desesperación no cedió. «Hay que hacerlo, Abby. Tengo que llegar al fondo de todo esto, o seremos todos los siguientes». Apartó las manos de mi codo y tomó la mía entre las suyas. Sentí la fuerza que el miedo le daba a su agarre. «Por favor, Daniel,
Solo el mal acecha aquí después del anochecer. Saqué la pistola que me había dado Lobo. Esto te mantendrá a salvo hasta que regrese. Toma, tómala. La mirada no se desvaneció de su rostro mientras negaba con la cabeza, con lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos. Daniel Kipling, ¿y si no regresas? Dime, ¿qué haré entonces? ¿Qué haré sin ti? Anhelaba escuchar su advertencia, quedarme y protegerla, darle el valor para sobrevivir la noche. Así que, quitándome el sombrero, hice lo único que se me ocurrió, algo que había deseado hacer desde el día que la conocí a bordo del barco rumbo a Isla Sirena. La besé. Se quedó quieta cuando nuestros labios se encontraron. Su temblor pareció cesar. Mi mano ahuecó la suavidad de su mejilla y la suya se posó en mi pecho. La solté y la mirada en sus ojos cambió. ¿Confías en mí?, le pregunté en voz baja. Ella asintió sin decir palabra. Te amo, Abigail Braddock, y Dios es mi testigo. Volveré a ti. Es una promesa. Le puse la pistola en las manos y le cerré los dedos alrededor de la empuñadura. Está cargada y lista para disparar, le dije. Úsala solo si es necesario. Me abrazó una vez más. Daniel Kipling, más te vale cumplir esa promesa, me susurró en el pecho. La solté y una vez más salí con valentía a la noche, cerrando la puerta y esperando a oír el clic del cerrojo. Seguí el consejo del Lobo y me mantuve en las calles más iluminadas. Estoy seguro de que la escopeta al hombro habría ahuyentado a cualquiera, excepto al más loco que vagaba por las calles desiertas. Curiosamente, ningún soldado iba a imponer el toque de queda, pues la gente parecía más que dispuesta a quedarse en casa. Mientras caminaba, vi, con el corazón encogido, las pocas casas que aún conservaban luz. Vi la luz de una antorcha al acercarme a la puerta sur. Lobo estaba a la vista, pero parecía mucho más poderoso a la luz intensa de una antorcha. No sonrió al verme, sino que me miró fijamente con sus ojos acerados. ¿Estás seguro, Daniel? Lo dijo no tanto para advertirme, sino para asegurarse de que supiera en qué me metía. A decir verdad, seguía sin saberlo, pero tenía que saber algo. Asentí, y él me devolvió el gesto. Con las dos manos empujó la puerta, justo lo suficiente para pasar. Al finalizar el viaje, en un día muy caluroso y con poco viento, el barco había aminorado la marcha. Algunos chicos decidieron nadar en las profundidades para refrescarse. Yo me uní, pero antes de saltar, me detuve a pensar en lo que estaba a punto de hacer. Abajo se extendían las profundidades del océano. Oscuridad infinita, frío, oscuridad desconocida. De pie ante esa puerta abierta, fui, por un instante, ese chico del barco. Frente a mí estaba lo desconocido, donde cualquier cosa podía acechar. Sin embargo, lo superé gracias a la confianza que me infundió la presencia del Lobo, y me sumergí en la oscuridad, poniendo un pie delante del otro, paso a paso. Por muy rápido que caminara, Lobo parecía deslizarse delante de mí con pasos amplios. Miraba al frente, con la linterna en la mano, como si nada pasara. Pero mientras luchaba por seguirlo, con mis dedos temblorosos agarrando el arma con fuerza, todo se sentía mal, como si algo invisible se arrastrara suavemente sobre mi piel como una serpiente. Mientras caminaba, mi respiración entrecortada se convertía en nubes de niebla como el humo de un mosquete. Una ramita se rompió en la oscuridad. El ruido insignificante resonó en el vacío como un cañonazo, y me detuve en seco. La luz de la antorcha se desvaneció en la distancia. Lobo no había notado el sonido. Parecía estar acostumbrado a lo que se arrastraba en la noche. Yo, sin embargo, estaba completamente a oscuras. Me sentía como sumergido en agua helada. Se me erizaron los pelos de punta al mirar a mi alrededor, en la negrura. Era consciente de varias cosas. La luz se había apagado por completo. La temperatura bajaba rápidamente y no se oía ni un solo sonido. Incluso mi corazón parecía haber dejado de latir, como si también estuviera atento a algo. Lo que escuché a continuación fue lo último que jamás podría haber deseado, y un sonido que me persigue hasta el día de hoy. Empezó suave, tan suave que al principio pensé que venía de muy lejos, como el canto distante de un pájaro.
pero a medida que se hacía más fuerte, se me encogió el estómago al reconocerlo claramente como un zumbido, una melodía dulce pero escalofriante que solo podía ser emitida por un ser humano. Estaba más cerca de lo que pensaba, rodeándome desde algún lugar a mi derecha. La extraña belleza de la canción me dejó paralizada, pero mi corazón latía con fuerza como si hubiera corrido varios kilómetros. Algo brilló en mi visión y giré lentamente la cabeza para mirar, por miedo a que incluso el roce de los huesos de mi cuello atrajera atención indeseada. Finalmente, mis ojos se posaron en lo que veía. Fue entonces cuando todo impulso de voluntad dio paso a la parálisis del miedo. Lo único que podía ver en la oscuridad eran dos orbes rojos que brillaban con intensidad como brasas en un horno de herrería. Eran tan brillantes que proyectaban un débil rayo de luz, y sentí un calor repentino que me envolvía como una ráfaga de la chimenea. Parecían flotar, fijos en mí. Juro que incluso la sangre en mis venas se heló y dejó de moverse. Todo mi cuerpo compartía este terror sobrenatural. Tras lo que parecieron horas, pero que pudieron haber sido solo unos instantes, los dos orbes se alejaron repentinamente a mi derecha y desaparecieron, envolviéndolo todo en la oscuridad de nuevo. No necesité más oportunidades para moverme, y volé por lo que esperaba que fuera el sendero. Las ramas me cortaron la cara, y las piedras me obstaculizaron los pies, y solo mantener las manos delante, evité caer inconsciente contra los árboles. Finalmente, lo que parecía una cuerda me detuvo tan repentinamente que caí al suelo y rodé varios pasos. Solo podía cerrar los ojos mientras rodaba más y más, hasta que finalmente me detuve en lo que parecía hierba. No me atreví a moverme durante varios minutos, hasta que abrí los ojos y vi que estaba en un claro iluminado por una antorcha. Me levanté y vi que ahora estaba en un claro perfectamente circular, con el suelo cubierto de hierba, pero había antorchas en postes como centinelas, iluminando todo el claro. Varias estacas afiladas estaban clavadas en el suelo, todas orientadas hacia el exterior del claro, como si protegieran del bosque entero. Me giré, y allí, en el centro, había una pequeña cabaña de troncos. Vi que me había desviado gravemente del sendero, tras haber luchado por abrirme paso entre los árboles más espesos. El sendero conducía desde la puerta de la cabaña hacia el bosque, y Lobo no tardó en aparecer, encendiendo su linterna en un poste vacío. Se detuvo, mirándome con cierta diversión. Corrió hacia mí y me quitó las hojas y espinas del abrigo maltratado. «Dios mío, Daniel, creí que te habías dado por vencido y te habías ido a casa, o algo así. ¿A dónde demonios te has metido? Lo siento, señor. Algo en los árboles me asustó, y usted llevaba la linterna, pero siguió sin mí. Corrí para salvar mi vida, pero casi me mato corriendo como un loco por el bosque». Frunció el ceño al mencionar lo que había visto, pero antes de que pudiera explicarlo, un horror familiar me invadió. Una sensación de hormigueo me invadió. Nos quedamos paralizados un instante y exhalamos humo de pólvora. Volvía a hacer frío. De repente, una de las antorchas cerca del límite del bosque se apagó con un siseo. No se apagó con un destello, ni se apagó por el viento, sino que siseó como acero al rojo vivo sumergido en agua. No me moví, pero Lobo se giró para observar el suceso. Otra antorcha se apagó, esta vez más cerca de nosotros. Y otra, y la oscuridad envolvía rápidamente el claro. En mi parálisis, sentí una mano fuerte que me tomaba del brazo y me jaló hacia la cabaña. «María, madre y José, muevan ese trasero, Daniel». Antes de que pudiera hablar, me dejaron caer junto a la puerta, pero solo por un instante, pues Lobo la abrió y, agarrándome de nuevo, me arrojó por el umbral como si fuera una simple muñeca. Me detuve de golpe y miré hacia arriba. La cabaña parecía mucho más grande por dentro, pero era una sola habitación. Era, en efecto, la cabaña de un cazador. Pieles y huesos extraños cubrían las paredes, y varios mosquetes, una pica y un hacha de madera ocupaban la esquina junto a la puerta. Todo ello estaba iluminado por una llama ardiente. Lobo cerró de golpe la gruesa puerta y metió un gran cerrojo de hierro en la cerradura.
respirando agitadamente por primera vez desde que lo conocía, tomó su rifle y se alejó de la puerta. La miró fijamente como un perro guardián. Yo seguía tirado en el suelo, demasiado conmocionado para moverme. Con un silbido, un viento fuerte bajó por la chimenea y dispersó el fuego como una patada enorme, esparciendo cenizas por el suelo. Me hice un ovillo, con los ojos cerrados por reflejo, mientras pequeñas brasas caían sobre mí. Oí el rifle del lobo caer al suelo con un ruido metálico, y su mano golpeó mi cuerpo. «Tierra, Daniel, te vas a quemar. ¿Te das la vuelta?» La cabaña se había sumido en la oscuridad, apenas iluminada por las brasas del fuego, y una vez que me salvé de incendiarme, me di cuenta de que todo estaba en silencio. Tan silencioso que podía distinguir sonidos provenientes del exterior. Esa canción escalofriante había vuelto, pero más fuerte que nunca, y ya no era la única voz, sino un coro entero que emanaba de todas direcciones, incluso desde arriba, inundando la habitación a través de las paredes como el agua en el casco de un barco roto. Los himnos me penetraron el corazón, helándome hasta los huesos y dejándome inmóvil como una piedra. Grité en silencio, suplicando con todo mi corazón que las canciones fantasmales cesaran. Por un instante, todo quedó en silencio. El silencio no duró mucho, pues una risa infantil familiar resonó, una que casi me hizo llorar, una que había rogado por volver a oír durante días. No puede ser ella, pensé. Se oía la voz de Ariel afuera, animándome, llamándome por mi nombre. Algo me agarró, y, antes de que supiera qué hacía, antes de que el lobo pudiera reaccionar, me lancé hacia la puerta, gritando por mi hermana. Descorrí el cerrojo y abrí la puerta. La puerta se entreabrió apenas antes de que una mano se colara, aferrándose de inmediato a mi garganta. Sentí unas uñas largas y afiladas clavándose en mi cuello, y aparecieron estrellas ante mis ojos. Me aferré al brazo. La piel estaba fría, húmeda y áspera como una piedra de afilar. Con todas mis fuerzas intenté cerrar la puerta, pero la fuerza de lo que fuera que me rodeaba la garganta era increíble. Se oyó un repugnante desgarro y un golpe sordo, y al instante me solté de la garganta. Un chillido agonizante asaltó mis oídos antes de que la puerta se cerrara de golpe, con el cerrojo echado de nuevo. Caí al suelo, respirando a sorbos, intentando comprender lo que acababa de pasar. Lobo ahora estaba apoyado contra la puerta, que se estremecía con el estruendo de docenas, quizás cientos, de manos golpeando brutalmente sus robustas vigas. Llevaba un hacha en la mano derecha, con la hoja cubierta de algo oscuro y espeso como el alquitrán. Lo que casi me hizo vomitar fue lo que había en el suelo junto a la puerta. Era una mano que se retorcía en el suelo como una araña atrapada. Parecía humana y tenía 5 dedos, pero estos eran largos y huesudos, con garras en las puntas, y grises como el cielo isleño al mediodía. El grotesco objeto finalmente dejó de moverse y comenzó a desmoronarse ante mis ojos. Los golpes cesaron lentamente, y Lobo se giró para mirarme con una expresión extraña en el rostro. «Solo pueden entrar si tú los dejas entrar», murmuró. «¿Qué demonios fue eso?», le pregunté mientras me masajeaba la garganta. Ahora rodeada de lo que estaba segura eran moretones. «Dios mío, si lo supiera, Daniel. No salen de día y solo pueden entrar en una casa o una puerta si se les abre. No los he visto bien, ya que siempre atacan de noche, pero...» Su voz se fue apagando, pero terminé su pensamiento. «Suenan como nosotros, ¿verdad?». Él asintió con gravedad. «Sí. Algo está pasando por aquí con estas desapariciones. Los soldados siguen abandonando la colonia para adentrarse en el bosque, y no dejan que nadie pregunte al respecto». Me sentí confundido, todavía aturdido por casi quedar inconsciente por asfixia. «¿Creía que conocías este bosque?». «Oh, conozco el camino, pero no quiero decir que sepa todo lo que pasa por aquí. Los soldados me hacen encontrarles caminos entre los árboles, pero eso no me ha impedido curiosear un poco por mi cuenta». Esperó a que le pidiera más detalles, pero como no dije nada, volvió a mirar hacia la puerta. «¿Te has dado cuenta de lo silencioso que está este lugar? Ni un grillo, ni un pájaro. Lo único que he oído en mi vida son ellos». «¿Los has oído antes?», pregunté. Su mirada no se apartó de la puerta y Lobo no dijo nada más.
Me invadió la fatiga y me quedé dormida al instante. Los acontecimientos de la noche me habían quitado todas las fuerzas. Lobo me despertó unas horas después, mientras el resplandor del amanecer se cernía sobre la niebla, iluminando apenas la penumbra que siempre había cubierto la isla. Juntos, caminamos de regreso a través del bosque en silencio. No hacía falta decir nada. De alguna manera, el cazador logró ayudarme a burlar la vigilancia de los guardias en la muralla y me acompañó hasta mi puerta. Llamé a la puerta y le grité a Abby que me abriera, lo cual hizo en lo que parecieron ser instantes. Me abrazó con una fuerza que desconocía. Me volví para desearle a Lobo buenas noches, a pesar de que era de mañana, pero él ya había desaparecido en la penumbra. Abby me llevó rápidamente de vuelta a casa y me pidió que me acostara. «Por Dios, ¿dónde te metiste? Me dejaste muerta de miedo». Le sonreí soñolientamente. «Señora Braddock está radiante cuando está enojada». Me dio un golpecito en el hombro, no muy fuerte. Me aplicó un paño fresco y húmedo sobre las dolorosas marcas del cuello. «Por favor, no vuelvas a hacer eso», dijo en voz baja. El miedo y la ira se habían calmado y su voz era suave como el aburrimiento. «Ya es bastante terrible como para que me preocupe por ti». Mientras me quedaba dormida, me reí entre dientes. «No te preocupes, Abby. No creo que las cosas puedan empeorar». Al día siguiente, me demostraron que estaba equivocado. ¡Ay, qué equivocado estaba! Ese día, nuestro mundo se desmoronó y pasó de la locura al terror absoluto. Estaba caminando por la parte baja del pueblo. Por mucho que detestara estar sola, no era seguro para Abby estar fuera de casa mientras yo seguía con mis obligaciones como médico de facto del pueblo. Al terminar mi ronda, un alboroto me llamó la atención. Oí muchos gritos, uno de ellos más fuerte que todos. Corrí al lugar y vi al Lobo derribando a un joven soldado. El chico no podía ser mayor que yo. Parecía asustado y frágil junto a la indomable figura del cazador. Lobo escupió furioso, dirigiéndose a la multitud de curiosos que se reunía. No es curioso cómo estas casacas rojas se han quedado ahí parados, sin hacer nada para protegerlos de la oscuridad. Los mejores del rey, o mejor dicho, los peores del diablo. Miró fijamente al soldado que yacía postrado en el adoquín, paralizado por el miedo. «Díselo». El niño dudó hasta que Lobo le propinó una brutal patada en las costillas. Su voz temblaba mientras gritaba a gritos. «Hicimos lo que nos ordenaron». No aceptaron un no por respuesta. Era sacrificar a algunos o a todos. «¿Quién?», gritó alguien entre la multitud. «Esta isla». Los exploradores españoles que informaron a la corona sobre su ubicación eligieron bien el nombre. Las sirenas, voces tan antiguas como el tiempo, susurros desde lo más profundo del infierno, nos hablaron. Nos imploraron comida, gente, anfitriones. Hay seres en esta isla que no se inclinan ante ningún dios. Intentamos todo para convencerlos de que nos dejaran en paz, pero querían cuerpos. Rompió a llorar hasta que Lobo lo pateó de nuevo. Nos resistimos, así que las voces llegaron en la noche y se llevaron a quienes querían a pesar de nuestras súplicas. Quienes se llevaron se convirtieron en cáscaras, silenciosas, sin aliento, con sus ojos como charcos de oscuridad. Nos vimos obligados a expulsar a esas pobres almas de los muros, con la esperanza de que las sirenas quedaran satisfechas. Cada día querían más, así que les dimos lo que pedían. No quería obedecer, pero quienes se negaran a cumplir las órdenes serían fusilados. O algo peor. El soldado se acurrucó hecho un ovillo en el suelo, con la respiración entrecortada. «Todos vamos a morir en esta isla sin Dios». Lobo y yo permanecimos en silencio, al igual que la multitud, horrorizados por lo que acababa de revelarse. De repente, como si surgiera de la nada, un escuadrón de soldados irrumpió en la zona, dispersando a la multitud y apuntando con sus armas al Lobo. Sin inmutarse, el cazador se interpuso entre mí y el círculo de acero brillante. Un oficial se adelantó, espada desenvainada. «Se han metido donde no debían, ambos vendrán con nosotros». Todos los han visto como realmente son. No son soldados, son cobardes. Todos ustedes. Escupió Lobo a los pies del oficial.
El hombre lo miró con frialdad y alzó su sable. Lobo no se inmutó, pero yo no pude evitar desesperarme mientras esperaba la orden de disparar. Se oyeron gritos desde la muralla, lo que atrajo la atención del oficial. Vi a un guardia saludando frenéticamente a los soldados en la calle, quienes nos ignoraron a Lobo y a mí y corrieron hacia la conmoción. Los soldados se apiñaban en las murallas, todos mirando con horror lo que pasaba al otro lado. Estaban tan paralizados que Lobo y yo, junto con varios curiosos, nos unimos a ellos en la muralla para contemplar el espectáculo más horrible que jamás había visto, ni veré jamás. En la linde de los árboles había un grupo de personas, inmóviles, mirándonos fijamente desde el muro. Incluso desde la distancia, podía ver sus ojos, negros como la noche. «Por Dios», murmuró Lobo, quien a pesar de su porte robusto estaba visiblemente conmocionado por lo que estaba sucediendo. Noté que más cosas emergían de la línea de árboles, formando filas, y el grupo se convirtió en una multitud de espectadores. Los espectadores jadeaban, gritaban y lloraban al reconocer los restos de sus seres queridos que aparecían tambaleándose. Me quedé sin aliento al reconocer dos siluetas familiares en el centro de sus filas. Roger y Ariel. Su piel era pálida como la de los demás, sus ojos oscuros, inmóviles como estatuas. No quedaba ni un ápice de su humanidad. Sentí frío de repente cuando se levantó una suave brisa que me secó las lágrimas en las mejillas. Sentí una firme presión en el hombro y, al girarme, vi a Lobo a mi lado, con las manos entrelazadas a ambos lados de la cabeza. «Tápate los oídos, Daniel, por el amor de Dios, tápalos», gruñó. Las bocas de las cáscaras se abrieron de golpe, extendiéndose más de lo que creía posible, y brotó esa misma canción escalofriante. Incluso amortiguada por mis dedos taponados, era abrumadora, fuerte y abrumadora como un licor con miel. Me flaquearon las piernas y caí de rodillas, gritando de dolor. Mi grito y el de los demás no se oyeron por encima de la cacofonía infernal. Uno de los soldados se puso de pie con dificultad y, apoyándose en las murallas, apuntó a las figuras. Apenas se oyó el disparo del mosquete y vi a una de las figuras caer al suelo. Todo quedó en silencio y mis oídos zumbaron en el repentino vacío. Me puse de pie, tambaleándome, y todos miramos horrorizados hacia afuera. «Dios mío, ¿qué ha hecho?», exclamé. Lobo simplemente negó con la cabeza. «El pobre tonto solo desperdició una bala. Mira». La figura alcanzada por la descarga del soldado se levantaba lentamente, aparentemente imperturbable ante el gran agujero que se abría en su pecho, del que emanaba una negrura a juego con sus ojos. Todo quedó en silencio una vez más, mientras esperábamos a ver qué sucedía. El cascarón, que era Ariel, fue el primero en caminar hacia nosotros, luego Roger, y luego otro. Avanzaron hacia nosotros en oleada, un ejército de muertos al ataque. Lobo se giró hacia mí una vez más, y, por primera vez desde que lo conocía, vi verdadero miedo en su rostro estoico. Me gritó una sola palabra: «¡Corre!». Un oficial farfulló una orden de pánico, y los demás soldados apuntaron a la asamblea que se acercaba. Los mosquetes retumbaron y varias de las abominaciones cayeron al suelo, catapultadas hacia atrás por la fuerza de las balas, solo para recuperar el equilibrio con escalofriantes volteretas. Las criaturas, que ni siquiera fueron frenadas por la descarga, cayeron a cuatro patas como lobos y echaron a correr, cubriendo la distancia a una velocidad aterradora. Seguí el consejo de Lobo y escapamos del muro mientras los gritos de los soldados se oían a nuestras espaldas. Miré hacia atrás y vi que las criaturas habían escalado el muro como arañas, desgarrando con sus garras a los casacas rojas y a los espectadores como guadañas. Las bayonetas y los disparos pasaron desapercibidos. Los gritos de clemencia y socorro fueron desatendidos mientras los monstruos atacaban cruelmente a todos los que se encontraban a la vista, descuartizándolos. Solo podía esperar que la masacre me permitiera escapar sin ser visto. Tras perder de vista a Lobo, eché a correr hacia mi casa. Mientras corría, vi cómo la gente que intentaba escapar de sus casas era emboscada en las calles, y las criaturas se abrían paso sin esfuerzo hacia las casas de quienes no se atrevían a salir.
La sangre corría por el adoquín como agua. La sorpresa me dejó paralizado y me concentré en encontrar a Abby. En la calle, junto a mi casa, una de las criaturas me cortó el paso. De varios agujeros en su cuerpo, manaba un líquido negro y maligno, y la sangre goteaba de su boca y garras. Apreté los dientes mientras esperaba que se abalanzara sobre mí y me hiciera pedazos. Se abalanzó sobre mí y cerré los ojos. Oí un trueno y abrí los ojos cuando el cascarón salió disparado hacia un lado, con la cabeza estallando en un revoltijo oscuro y asqueroso. De pie en la puerta de mi casa estaba Abby, con la pistola humeando en su mano temblorosa. Corrí hacia ella, la agarré del brazo y la aparté de un tirón mientras la criatura, ahora ciega pero enfurecida, se agitaba. Se escapó sin oponer resistencia, y rápidamente nos dirigimos hacia la casa de los Braddock, lejos de la carnicería que se había apoderado de la parte alta de la ciudad. Sin aliento, nos refugiamos tras la puerta. Miré hacia la parte baja de la ciudad y vi que algunas casas a lo lejos se habían incendiado y columnas de humo negro y espeso empezaban a elevarse. Seguía oyendo disparos y gritos, cada vez más cerca. Nos estábamos quedando sin escondites. «Abby, ¿hay alguna forma de que puedas salir de este maldito lugar?» «No», dudó, intentando pensar, y chasqueó los dedos. «Sí, papá tiene un pequeño bote asegurado en un rincón del muelle. Lo mantiene abastecido y listo para zarpar». Entonces, una mirada de desesperación cruzó su rostro. «Pero solo caben 3 personas. Nos preocuparemos por eso cuando lleguemos allí, pero ahora debemos correr». «No», protestó, intentando correr hacia su finca. «Tengo que encontrar a mi padre y a mi madre. No puedo dejarlos». Justo en ese momento, varias de las abominaciones aparecieron por encima del muro que nos cubría la cabeza y saltaron como gatos, estrellándose contra las ventanas de la casa Braddock. Se oyeron gritos desde dentro y Abby cayó de rodillas. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó con la voz quebrada por la desesperación. Una cabeza apareció en una de las ventanas y de ella salió de un salto una de las criaturas. Se agazapó a 4 patas, rodeándonos, claramente jugando con nosotros en algún juego enfermizo. Salté entre la criatura y Abby mientras se preparaba para atacar. Antes de que pudiera saltar, una figura de rojo salió corriendo y le clavó una bayoneta en el costado, derribándola y clavándola en el suelo. La figura puso todo su peso en el mosquete y gritó: «¡Corre, Danny!». Me quedé paralizado mientras mi heroico padre luchaba por contener a la abominación que siseaba furiosa, arañando y retorciéndose. El enfermizo cuerpo de mi padre se había transformado en un león feroz que defendía a su cachorro. Y ese vigor y fuerza familiares que creía perdidos brillaban en sus ojos. Se giró hacia mí una última vez. «Te amo, Danny. Estoy orgulloso de ti. Ahora corre». La criatura agarró el mosquete de mi padre y se lo arrancó de las manos, casi destripándose con la bayoneta en el proceso, y le asestó un revés brutal que lo derribó al suelo. A horcajadas sobre él, desgarró su carne indefensa, fileteándolo como un pez mientras yo veía cómo la vida se le escapaba de los ojos. Su mandíbula permaneció firme en desafío hasta el final. No gritó ni una sola vez. Volví a la realidad de golpe. La mano firme del lobo me tomó del brazo y me arrastró a otro lugar, junto con Abigail. Juntos, los 3 corrimos hasta el muelle, donde, efectivamente, había un pequeño bote atracado. Era un poco más grande que una chalupa, tenía un mástil y una vela plegables y una caja sellada en la popa. Antes de que pudiera pensar en qué hacer, Lobo nos metió a Abby y a mí en la embarcación, y antes de que pudiera reaccionar, agarró una vara larga y nos sacó de allí. La última vez que vi a ese gran hombre fue estoicamente en ese muelle, con esa sonrisa de siempre. Sacó 2 hachas y aferró una en cada mano. Tras él, vi una oleada de cuerpos que descendían por el sendero del acantilado hacia nosotros, hacia Lobo, que ahora estaba solo. A medida que la distancia entre nosotros aumentaba, el miedo no se reflejó en su rostro. En todo caso, vi una especie de paz invadirlo. «¡Lobo!», le grité mientras nuestro bote se alejaba cada vez más del muelle, a unos 15 metros de distancia. «¿Qué haces, idiota?
Podrías haberte salvado. Negó con la cabeza suavemente, sin perder la sonrisa. No, Dani. Es mi maldición, no la tuya. Dicho esto, hizo girar las armas y se giró para enfrentarse a los monstruos que se acercaban. Lo vi levantar las hachas y rugir desafiante mientras la niebla se los tragaba a todos. Estaba tan atónito que casi no me di cuenta de que Abby se aferraba a mi brazo por detrás con todas sus fuerzas. El bote pareció alejarse solo de la cala, arrastrándose entre las escarpadas rocas de los dientes en la entrada. Miré hacia arriba, a sus cimas, una última vez, y finalmente, la sorpresa se disipó y las lágrimas brotaron de mis ojos. Cientos de rostros, apenas visibles en la niebla, nos observaban desde lo alto de los acantilados infranqueables. Rostros que había llegado a conocer, algunos más que otros, y algunos incluso a los que había llegado a querer. Padre estaba allí, Ariel, Roger, Edouard, soldados, mujeres, niños. Todos tenían una expresión inexpresiva, estaban pálidos como la niebla misma, y nos miraban con ojos negros, impasibles y sin alma. Oí un estruendo que se intensificaba bajo el bote, muy por debajo de nosotros, en aquellas profundidades sin luz del océano, proyectando ondas hacia afuera mientras algo comenzaba a emerger de las aguas. Se agitaban y formaban espuma mientras algo inconmensurablemente grande, liso y casi carnoso, se elevaba de las profundidades, cubierto de escamas como las de un pez, y luego otro objeto igual, con 10 en total. Entonces, vi que estaban unidos en lo que solo puede describirse como 2 enormes manos negras y escamosas. Se posaron sobre los dientes, tan grandes que debieron de envolver toda la isla, agarrándolos con tanta fuerza que las grietas se extendieron en los frágiles estratos desconocidos. Con eso, Isla Sirena empezó a hundirse. No se hundió, sino que fue arrastrada al fondo del mar por esas manos gigantescas como si fuera un pastel frío recién sacado del estante. Todo el océano parecía burbujear y espumear como si estuviera hirviendo. Finalmente, la cima más alta de los dientes, junto con todos sus espectadores espectrales, desapareció bajo la superficie con un chapoteo colosal, creando una ola que explotó hacia afuera. Instintivamente, cubrí a Abby con mi cuerpo en el fondo del bote, mientras la ola nos levantaba como un juguete. Sentí que nos deslizábamos a una velocidad cada vez mayor y nos zarandeábamos contra la borda. Pensé que no terminaría nunca hasta que mi cabeza chocó contra el robusto casco de madera y no supe nada más durante varias horas. Desperté con el sol en los ojos, una visión extraña después de todos esos meses en la isla nublada. De hecho, me sentí como en otro mundo. Abby acunó mi cabeza en su regazo, mirándome con una expresión extraña. No era sorpresa, ni alivio, ni desesperanza, ni miedo. Era la mirada de alguien que ha sido destrozado. Estoy seguro de que, al abrir los ojos, compartí su mirada. El sacrificio del lobo terminó siendo nuestra salvación. El barco estaba abastecido para una partida rápida. Era cierto, pero nuestras raciones podrían no haber durado tanto tiempo con 3 de nosotros a bordo. Perdí la cuenta de los días, pero en todo ese tiempo no creo que ninguno de los dos haya intercambiado una palabra. Apenas comíamos ni bebíamos. Dormíamos todas las noches con Abby en mis brazos, mientras esperábamos lo que el destino nos deparara. Semanas, quizás incluso meses después de nuestra huida de aquella maldita isla, fuimos rescatados por un barco británico que regresaba de América. Nos había visto por casualidad, pero acudió rápidamente a nuestro rescate. Vi a los marineros palidecer al ver nuestra mirada, y aunque nos interrogaron sin éxito, se dieron cuenta de que habíamos pasado por lo peor. Nos llevaron a casa sin problemas. La tripulación pareció pensar que nuestra presencia era una señal de mala suerte. Apenas los pies de Abby tocaron el muelle, de vuelta finalmente en suelo británico, rompió a llorar, haciéndose un ovillo mientras los numerosos inquilinos del muelle la observaban confundidos. La verdad es que yo también lloré, pero no eran lágrimas de alegría las que corrían por nuestras mejillas. Supongo que, ahora que estábamos de vuelta en la realidad, todo se había vuelto demasiado evidente por lo que habíamos sufrido. Por suerte, Abigail y yo
Aún nos teníamos el uno al otro, y como ella logró hacerse con parte de la riqueza de su familia tras su destrucción, nos mudamos lo más al interior que pudimos, lejos de todo contacto humano. Mandó construir una cómoda cabaña en una zona remota de un páramo interior, lejos de los árboles y de la vista del océano, y allí nos quedamos el resto de nuestras vidas. Desde que regresamos a casa de aquella aventura infernal, Abigail y yo juramos no volver a hablar de lo sucedido, ni con nadie más, ni entre nosotras. Sin embargo, desde nuestro regreso, los sucesos de Isla Sirena comenzaron a difuminarse en nuestras mentes, a desvanecerse como si se disolvieran lentamente en la nada. Sinceramente, al copiar las entradas de mi viejo diario, que afortunadamente estaba en mi mochila ese día, casi me parecen increíbles. Sin embargo, al releerlas de vez en cuando a lo largo de nuestras vidas, algo se movió dentro de mí, como un trozo de metal alojado bajo mi piel, un vestigio del recuerdo de lo sucedido. Abby debió de recordarlo también, pues la sola visión de las desgastadas tapas de cuero del artículo la llenaba de pánico, hasta que lo guardaba en una caja debajo de la cama. Durante todos esos años, muchos de los cuales guardan recuerdos felices y tranquilos, cumplí mi promesa a Abby. Sin embargo, su reciente fallecimiento me impulsó a romper mi juramento de silencio. Oh, Abigail, mi hermosa Abby, te amé y tú me amaste, eso lo sé. Solo rezo para que esta pesadilla de nuestro pasado no te haya alcanzado al exhalar tu último aliento. Siento que la vida se desvanece en mi cuerpo al terminar este relato. Me regocijo al reunirme con mi maravillosa esposa. Quizás mi madre también esté allí, pero me pregunto si mi padre, mi hermana o Roger me recibirán en la puerta dado su desafortunado final. El océano, hasta el día de hoy, alberga más oscuridad de la que creo que jamás se podría catalogar en todos los años futuros del reinado de la humanidad sobre la Tierra. Es el único lugar que realmente no podremos domar. Me atrevo a decir que es el único lugar donde Dios hace la vista gorda. Por favor, tengan cuidado en alta mar. Mi historia es solo una de las innumerables que afirman que la humanidad, en efecto, no gobierna esta tierra. Hay seres que nos acechan desde debajo de las olas, seres que nunca comprenderemos, seres a los que no podemos suplicar, seres que nos ven como simples juguetes, incluso insectos. No sé exactamente qué les pasó a mis compañeros colonos en Isla Sirena, pero rezo para que quienes los llevaron tengan piedad de sus almas. Es el año de nuestro Señor, 1750, y me llamo Daniel Kipling. Mi padre fue Peter Kipling, mi hermana fue Ariel Kipling, y mi esposa fue Abigail Kipling, antes Braddock. Ahora sé que, en cierto modo, todos ellos siguen vivos, al igual que yo. Hagan con nuestra historia lo que quieran, pero tengan cuidado. El hombre no domina los mares, ni lo dominará jamás. De vez en cuando, algo surge de la oscuridad impía que se extiende por debajo para recordarnos esa verdad inexorable, inquebrantable y eterna.